viento con una voz audible. Porque dice que entró como un estruendo. Entró con un sonido. Lo que hayamos tenido la oportunidad de vivir en los países de huracanes y tormentas, saben quizás más o menos de lo que les puedo estar hablando. ¿Verdad? Cuando soplaba el viento. En la última ocasión que estuve en un huracán, parecía una lavadora dando cantazos. Bendito cuando el viento chocaba, ¿verdad? Con lo que conocemos en Puerto Rico, las persianas, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Y el Señor entró en aquel momento con un propósito para aquel pueblo. El Espíritu de Dios está presto todo momento para entrar en nuestro templo para los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Por eso tenemos que estar conectados. Dígale que está a su lado, conéctate siempre con Dios. Una voz audible, resonando el sonido del cielo. Y sabemos que el viento es algo indispensable para nuestras vidas, es necesario. Aunque hoy algunos se quejarán y dirán el frío, no es tanto el frío ni la temperatura, es el viento que está soplando. Dentro de un margen de unas 10 a 15 millas por hora. Y aunque algunos se van a quejar, si ese viento no estuviese fluyendo y no hubiese viento del todo, estuviésemos muertos también. Porque el viento de Dios trae vida y el otro viento se conecta con el viento del Espíritu para dar vida también. Todo lo de Dios es bueno. Diga que está a su lado, todo lo de Dios es bueno. Pero no podemos sobrevivir sin viento. Y voy a contar esto rápidamente. De una vez de un agricultor que tenía una petición grande. El agricultor pues sobrevive de la siembra. Y depende mucho del clima, de toda ¿verdad? Lo atmosférico para que su siembra se dé o no se dé. Y en un momento dado, dice esta leyenda que él se quejaba siempre. Hoy está lloviendo, toda una queja, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Los que se quejan cuando llueve, los que se quejan en verano del calor, pero se quejan en el invierno del frío. Entonces no se pueden poner de acuerdo si que es más malo, si el frío o el calor, porque siempre hay una queja. Pues este agricultor estaba en esa misma situación, no mire a nadie, ¿verdad? A ti, ay, pues perdón, ahí. Santo Dios, aleluya. Este agricultor estaba quejándose, diga conmigo, se estaba quejando. Y entonces dice que se le concedió todas sus peticiones. Mire qué bueno. Está bien, no te preocupes, este año va a ser lo que tú deseas. Cuando él deseaba sol, salía el sol. Cuando deseaba lluvia, había lluvia y calor. Pero cuando llegó entonces el tiempo de la cosecha y se dio cuenta que no había fruto. Pero ¿qué pasó? Si yo fui quien controlé, cuando pedía sol, se me concedió sol. Cuando pedía lluvia, me dieron lluvia. Cuando yo quería calor, hubo calor. Si quería un fresquito, venía el fresco. Pero ¿qué pasó? No había fruto. No había pedido viento. Se le había olvidado el viento. Sin el Espíritu Santo, no tendremos fruto. Lo voy a repetir. Sin el Espíritu Santo no tendremos fruto. El viento tiene que soplar para que haya fruto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace falta en esta temporada? Yo puedo delante de Dios, en convicción del Espíritu, declarar que en esta casa se predica palabra. Amén. Y aún los recursos que traemos, Dios los usa. Dios se glorifica. Dios da palabra. Pero no hay fruto si no está el Espíritu de Dios. En todo caso, ¿qué tal si reflexionamos cómo está nuestra relación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está nuestra amistad con Dios? O me atrevería a adelantarme y decir que muchas personas hoy día dentro de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra necesitan más del Espíritu de Dios. Aleluya. El viento tiene que soplar. El Espíritu tiene que soplar para que haya vida, para que haya fruto.
Así que nuestra oración, es más, la palabra dice, lo tengo aquí en Juan 3:8, dice que el viento sopla de donde quiere. No podemos impedir el viento. Por más que le desagrade en lo natural hoy el viento, usted no lo va a poder detener. Lo que usted puede hacer es abrigarse para que no le afecte tanto el viento. Porque el viento sopla de donde quiere. ¿Me encontró? Juan 3:8. No podemos impedirlo. Cuando el Espíritu de Dios llega al seno humano, no puede oponerse. Aleluya. Es necesario mucho viento del Espíritu en nuestros tiempos. Necesitamos que el viento del Espíritu de Dios sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras ciudades, en las naciones, para que cuando la gente llega a una reunión, cuando la gente venga a la fiesta que el Señor quiere hacer, se sienta que el viento de Dios está soplando, que la gente pueda sentir, aun cuando salen de su automóvil, ahí en el estacionamiento, que el viento del Espíritu le está dando. Bendito el nombre del Señor. Que pueda usted discernir cuál es el viento natural y cuál es el viento del Espíritu de Dios con usted. Amén. Dígale que está a su lado, necesitamos el viento de Dios. Es más, necesitamos el Rúa de Dios. Es importante. Nuestra oración debe ser que el Espíritu de Dios sea derramado. Que el viento de Dios sople en todo momento y se mueva. Para que las almas lleguen a tener ansias por la salvación. Amados, cuando el Espíritu de Dios desciende, quebranta a las personas, impacta a las personas. El Espíritu es quien se encarga en que la persona pueda realizar y darse cuenta y tener convicción de que la vida que ha estado viviendo hasta ese momento no es la vida que quizás a Dios le agrada del todo. Y a veces sabemos las cosas. A veces sabemos que necesitamos a Dios. A veces vamos a la iglesia y aún dentro de el ir a la iglesia no te salva. El que te salve es Jesucristo. Amén, amén. El que te salve es darle tu corazón a Jesucristo. El mantener una relación cristiana con Jesucristo. No es ir al lugar. Es tener una experiencia con Dios. Por eso estamos hablando de experiencia. Una experiencia diaria. Una experiencia en todo momento. Es importante para que descienda el Espíritu de Dios. La palabra nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Y la Biblia dice que Saulo en aquel tiempo de la historia perseguía a los cristianos. Aparte de perseguir a los cristianos, ¿cuántos saben lo que se dedicaba a Saulo? Tu favorito, cobrarte los taxes. Ay. Por lo menos tú lo envías por correo, pero qué bueno que toque a tu puerta, dame los chavos de los taxis. Ay, Señor, te permito. Era cobrador de impuestos. Y eso es un tema como que lo conocemos en estos días, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Y llegan los taxis y entramos en el reino de Dios. Gloria a Jesús. Dicen que le tenían miedo. Lo que salía de Saulo eran amenazas. De su vida salía muerte contra los discípulos de Dios. La gente le tenía miedo. Estaban espantados de Saulo. Pero nadie puede impedir la obra del Espíritu de Dios. Cuando él vino entonces, el Espíritu sobre él dice que quebrantó a Saulo de Tarso. Cuando el Espíritu viene sobre los adversarios, dice que estos son transformados en seguidores y siervos del Señor. Y de Dios. Es importante señalar que es imposible encerrar el viento en una habitación. Ajá. Nadie puede decir yo tengo aquí el viento. O yo voy a introducir el viento en este frasco y aquí tengo el viento. Nadie puede encerrar el viento. ¿Cuánto le alaban? Amén. Es imposible cerrar el viento. El viento sopla en todas partes. Y el viento del Espíritu Santo sopla sobre todo el mundo. No existe ninguna iglesia, ni ninguna denominación que pueda encerrar el viento del Espíritu de Dios.
sino que sigue soplando en toda dirección. Sopla aún a aquellos que nunca lo han tenido. Vive Dios, aleluya. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Que dice la palabra que el sol sale para todos. Bendito el nombre del Señor. Él no hace acepción. Bendito el nombre del Señor. Lo único que existe una diferencia. Los que le sirven y los que no le sirven. Como en la vida los que le sirven, muy diferente a los que no le sirven. Cuando le daban en esta hora. Así que el Espíritu no cae sobre sistemas religiosos, sino viene sobre personas que están en la disponibilidad. Aquellas personas que le han entregado su corazón y le sirven en espíritu y en verdad a Jesús. Aquellos que estuvieron dispuestos de que la sangre de Cristo los limpiase y les hiciera nuevas criaturas, nuevas vidas, nuevas personas. Bendito el nombre del Señor. No es sobre una religión o una iglesia en particular. Por eso tenemos que tener nuestras puertas abiertas para el Espíritu de Dios. Tenemos que tener nuestro aposento preparado para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Porque tan pronto aceptamos a Jesús como Salvador personal, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero el Espíritu Santo necesita poder entrar. Necesita poder limpiar, hacer los cambios que necesite hacer. Amén, amén. Cuando viene visita, uno tiende a limpiar la casa. O en Navidades, la limpieza del año. Para Jesús tenemos que también preparar el aposento. Amén, amén. Para que el Señor pueda morar. Vive Dios. El viernes escuchamos un mensaje sobre eso. Eso es así. ¿Verdad? Cuando murió el niño de aquella mujer. Ella le había preparado el aposento y dejó al niño en el aposento. Y entonces tuvo que el profeta enfrentar la situación para dar vida nuevamente ¡Vive! a aquella profecía que él había, ¿verdad?, decretado y declarado. Y entonces Dios siempre, cuando está con sus siervos, respalda su palabra. El Espíritu de Dios siempre, cuando está contigo, te acompaña. Siempre te va a ayudar en el proceso de tus situaciones. Dijo el Señor Jesús: en el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y cuando yo me vaya te voy a dejar el Consolador. Y el Consolador es el que te consuela. El Consolador es el que te levanta. El Consolador es el que te ayuda. El Consolador es quien te respalda. Bendito el nombre de Dios. Si yo fuera otro, diría: abran las puertas que tengo calor. Entonces los otros van a decir que hace frío. Pero yo estoy sudando aquí. Y la gloria es para el Señor. ¿Saben qué? ¿Quieren saber qué más puede hacer el viento? Aleluya. El viento del Espíritu Santo puede abrir puertas cerradas. Puede abrir esa oración que tú estás orando. El Espíritu de Dios es el que puede abrir las puertas. El Espíritu de Dios es el que puede romper cadenas. El Espíritu de Dios es el que sopla. Oh, bendito Dios, aleluya. Y si el poder de Dios le agrada, aún cuando tengas un candado y una cadena, viene y la puede romper también. ¿Cuánto lo visualizaron? Amén. Dios le está hablando aquí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vive Dios. Los intercesores orando. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. No nos falta mucho. El viento del Espíritu Santo puede abrir esas puertas cerradas. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Esas puertas que te han cerrado. En el nombre de Jesús. Esas puertas de ese trabajo. Amén. Esas puertas de esa petición. Sí, Señor. Aún las puertas de los taxis que te han denegado. Ay. Dios puede abrir esa puerta. Dios puede cambiar y transformar. Y tocar puertas. A través del soplo de su espíritu. Sí, Señor. Para Aleluya. cambios de papeles. Para cambios de cartas. Sí, Señor. Para transformación de vidas. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, Amén. en el momento que habían salido de Egipto, dice la palabra de Dios que el mar se encontraba frente a ellos. Llegaron al punto donde el Mar Rojo se encontraron, tuvieron un encuentro con el Mar Rojo. Bendito el nombre del Señor. Pero el asunto no era que habían llegado al Mar Rojo, sino que el enemigo estaba detrás de ellos. Estaba Faraón persiguiendo al pueblo de Dios.
Y en ese momento, ¿verdad? El pueblo se encontraba en lo que dicen en béisbol en 3-2. Era un conteo muy difícil. Era un momento bien fuerte para el pueblo. Tristemente el pueblo comenzó a quejarse. Bendito el nombre del Señor. Algo que viene en lo natural. Algo que surgió, ¿verdad? Como muchas personas hablábamos anteriormente. Cuando vienen los momentos de dificultad, en vez de utilizar los recursos y las herramientas que Dios les ha provisto, comienzan a quejarse. Comienzan a echar hacia atrás. Comienzan a dudar. Y la duda no proviene de Dios. La duda lo que hace es que rechaza todo lo que pueda provenir de Dios en ese preciso momento. Y si le permitimos, el enemigo puede tomar ventaja. Bendito el nombre del Señor. Si no, cuántas personas día a día no se suicidan, se quitan la vida o matan a otros. ¿Por qué? Porque el enemigo tomó ventaja en ese momento de un pensamiento negativo, y ese pensamiento lo llevó al corazón, y entonces luego del corazón lo llevó a la actuación. Óigame, porque muchas de esas cosas ya han sido planificadas. Si lo cojo con el otro, lo mato. Lo digo y lo hace. Ya ha habido un plan anterior. Pero ¿qué tal si Jesucristo entra en medio del plan? Si le permiten entonces, y en vez de ir corriendo. Es más, yo le tengo un testimonio de Dios. Me lo acaba de recordar el Espíritu Santo. En una ocasión estaba predicando un pastor. No recuerdo si era en la ciudad de Nueva York. El lugar no es lo importante. Y viene este hombre arrastrándose por el piso. Y este pastor le decía: no te preocupes, hijo, tú puedes levantar. Porque el amor y la misericordia de Dios es para con todos. Yo iba a hacerle el drama, pero no voy a hacer que te arrastre en el piso. No, gloria a Dios. Y le digo: no te preocupes. Que Dios es misericordioso y el amor de Dios es para todos. Y él le decía: no, pastor, no es eso. Era que yo venía a matarte. Y cuando venía a matarte, el Espíritu me ha tirado en el piso. Y el Señor lo llevó arrastrado delante del pastor al cual él iba a matar. Esas cosas solamente lo puede hacer la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos saben al Dios que usted le sirve? ¿Cuántos saben al Dios que usted le puede servir? Si en este día usted le abre su corazón y acepta a Cristo como Salvador personal, la gloria es de Dios. Y gloria a Dios que trae en vivo. Gloria a Jesús, aleluya. Y cuántas veces, bendito Dios, el evangelista Joey allá en Pensilvania hablaba de cuando iban a matarlo las gangas, y de momento ellos veían que había detrás de él un ejército, y él decía: ¿cómo era posible si yo estaba solo? ¿Cómo fue? Salían corriendo. No, es que todos esos que están contigo, que te están acompañando, que están acompañando si yo estaba solo. Él decía: la gloria de Dios y los ángeles que estaban detrás de mí en ese momento cuando venían a matarlo. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿De cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántos accidentes nos ha librado el Señor? Cuando el viento está contigo, cuando la presencia está contigo, Él te cubre en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Dios es fiel. Dios es fiel, ¿cierto? Dios es misericordioso. Dios nos bendice. Pero tenemos que fluir como fluye el Espíritu. Aleluya. Tenemos que ir al mismo nivel que va el Espíritu. Tenemos que ir por el camino que el Espíritu nos está llevando. A veces es difícil, más difícil aún. Señor, me acuerdo un texto que dice: solamente hay dos caminos. Hay uno ancho y uno estrecho. ¿Te acuerdas de eso, hermano? Eso se predicaba antes. Ya no se predica porque eso es old school, old fashion. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es la realidad de la palabra? Porque Dios no cambia. Hay un camino ancho. Pero el camino ancho, aunque luce más bonito, puede ser de perdición. Dice que es el camino estrecho, el camino angosto, lo que no nos agrada hacer. Bendito el nombre del Señor. Ese es uno de los contextos que muchos seres humanos tienen que manejar. Y muchos no entran a los caminos del Señor porque no quieren apartarse de lo que les gusta, de lo que le agrada. Bendito el nombre del Señor. Yo no quiero ser como tú, porque yo quiero seguir bebiendo, o yo quiero seguir haciendo lo que está haciendo en mi vida personal. Bendito el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de aquellos
Bendito el nombre de Jesús. Que Dios viene día a día tocando sus puertas. Y cuando viene y le toca la puerta no lo reciben, lo rechazan, no le abre la puerta. El Señor dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Y si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Y de hoy en adelante vas a estar sentado en la mesa mía, en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué mejor oferta que esa? ¿Qué mejor bendición que esa? Pero hermano, déjeme decirle, hay muchas personas que no lo reciben. Hay muchas personas que lo rechazan. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero entrar en eso, en esas locuras o de los aleluyas, de lo que sea. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero Dios todavía te ama. Todavía Dios te abre puertas. Todavía Dios te da oportunidad para que puedas reaccionar y entrar al propósito que Dios tiene para con nosotros. Y yo declaro nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo y profetizo que las puertas cerradas se abren. Todas las puertas cerradas se abren en el nombre del Señor Jesucristo. Para la gloria de nuestro Dios. Desciende la gloria de Dios y las puertas cerradas se abren para gloria y honra de tu nombre en todos los aspectos, Padre, espiritualmente, físicamente, oh Dios amado. Yo declaro que se abren pulmones en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Fue la revelación que vino. Gracias, Jesús. Pulmones abiertos. Para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Volvemos al mar. El pueblo allí, en el Mar Rojo. Yo no sé si alguien ha experimentado una situación similar, que ha tenido que decidir. Yo sí puedo testificar esa experiencia en un momento dado en mi juventud, de decidir servirle o no al Señor. El Espíritu me confrontó en un momento, porque era ministro de música en aquel tiempo, allá en Puerto Rico, bendito el nombre del Señor. Pero esta vez llegó el momento de un tambaleo. Llegó ese momento de las bajadas. Pero aún la palabra de Dios nos habla de hombres que subían y bajaban. Oh, bendito el nombre de Dios, que no es excusa para justificarnos. Bendito el nombre del Señor. Nunca debemos utilizar nada para excusa, sino para poder entender y tomar el paso de fe para continuar hacia adelante. Y en ese momento tuve que tomar una decisión en mi vida. Bendito el Señor. O le serví o no le serví al Señor. Santo. O me sirves o no me sirves. Gloria. A una temprana edad, muy joven. Bendito el nombre del Señor. Tuve que tomar esa decisión. Perfectos no somos. Vamos al camino a la perfección y vamos al camino al cielo. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero aún así Dios en su infinito amor y misericordia te está llamando en esta hora. Quizás sientes que estás allí en el Mar Rojo y el enemigo te está persiguiendo. Bendito el nombre del Señor. Y quizás te estás preguntando en esta hora, ¿qué voy a hacer? Me siento en 3 y 2. Me siento en un momento difícil y aún algunos el enemigo está poniendo en su mente, tómate las pastillas. Quizá el enemigo le está poniendo a algunos, quítate la vida, lánzate debajo de un automóvil y se van a acabar tus problemas. El odio está hablando, los intercesores orando. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí que voy a perecer, ahora sí que voy a morir. ¿Qué voy a hacer con esta situación? Oh Señor, aleluya. Es importante clamar al Señor. El momento de clamar a Dios. ¿Cuánto lo alaban? Lo hizo el pueblo de Israel. Y Dios dejó mover su viento. Escucha lo que dije. Dios dejó mover su viento. En ese momento. Y dice que el viento preparó un camino. Ay, santo. Vamos, visualízalo conmigo. Un minutito. Ahí está el mar. Ahí está tu problemática. Ahí está tu gigante. Oh, bendito el nombre de Dios. ¿Y cómo se va a separar? ¿Cómo se va a echar a un lado? Yo no puedo con mi fuerza, pero sí con el Espíritu de Dios lo podemos. En ese momento el pueblo sabía que no podía. Bendito el nombre de Dios. Óigame, qué tremendo. Gloria a Dios que yo no estaba allí. Y allí estaba el mar. Y el enemigo que viene a matarlos. Pero dice que Dios movió con el viento. Y se abrió un camino. Diga conmigo, se abrió un camino. Es más, diga conmigo, el viento sopló.
El viento sopló. Y el camino se abrió Y el camino se abrió. para mi bendición. Para mi bendición. Y el viento va a soplar Y el viento va a soplar. para mi bendición. Para mi bendición. Y el viento va a soplar El viento va a soplar. para mi bendición. Para mi bendición. Y sopló el viento. Amén. Y se apartaron las aguas. Y Dios preparó un camino. Y el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo en camino seco. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que el pueblo cruzó en seco? El pueblo de Dios cruzó en seco. El enemigo ha querido levantar diferentes teologías o diferentes, ¿verdad?, leyendas en cuanto al Mar Rojo, que si no era el tiempo de la época que se muriese. Pero ¿saben qué? A mí no me interesa lo que el hombre pueda decir o lo que se hayan inventado. La palabra de papi, que es la profecía perfecta del cielo, dice que Faraón y los caballos murieron. Y si era ciertamente que era 2 o 3 pies, pues se ahogaron en 2 o 3 pies de agua. Sentía a Dios. Gloria a Dios. ¿En qué Dios tú le crees? Eso es. Cruzaron en seco. Sí, Señor. Tal vez tengas contrariedades. Sí, Señor. Tal vez tengas al enemigo detrás de ti Yes. y el Mar Rojo delante. Y piensas que estás perdido, que ha llegado tu final. Pero si el Señor viene con su viento, oh, mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos pueden venir el viento? Si el Rúa de Dios está contigo, si el Rúa de Dios te acompaña, si el Rúa de Dios es el que te abre camino, aún en tu inconsciencia, aún cuando no puedas percatar que Dios está contigo, oh, bendito el nombre de Dios. Yo declaro que de hoy en adelante tú vas entonces a proclamar y a pedir que el viento de Dios te abra camino, que el viento del Espíritu de Dios esté contigo. Oh, bendito el nombre del Señor. En ese momento, si el Señor con su viento abre un camino derecho a través de ese mar, entra por ese camino. Lo que parece imposible, el Señor lo hace posible y lo hace de repente. Amén. Cuando es un milagro de Dios, es de repente. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso hay una diferencia entre milagro y sanidad. Ajá. La sanidad es progresiva, pero el milagro es de repente. Amén. Porque Dios entonces le place interrumpir tu agenda personal y tu vida para hacer algo. Sí, Señor. Aleluya. Eso es un milagro. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta hora, Amén. en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro y profetizo que vamos a ver cosas mayores. Dios. Vamos a ver cosas mayores. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Padre, que sean 2 o 3. Porque palabra me diste el viernes. No la puedo compartir toda, pero sí. Se va a cumplir el propósito. Sí, Señor. Tengo la esperanza de verlo. Yo Y también. declaro que lo voy a ver. Para la gloria del Señor. Sí, Señor. Vive Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ver grandes señales, Sí, Señor. milagros, Amén. prodigios, maravillas. Gracias, Dios. Las vamos a ver. Así es. Las vamos a ver. Así es. Yo estoy dispuesto a pagar. La pregunta de Dios, ¿cuántos están dispuestos a pagar? ¿Cuántos están en la disponibilidad de hacer lo que quiera hacer? Gloria. Bendito Dios. ¿Saben qué, amados? Las naciones serán conmovidas por un avivamiento. Y se declaró hoy. Casi no tengo los espejuelos. Pero aquí dice algo de fin de semana de avivamiento sobrenatural, Sí, ¿verdad? Señor. Eso era. Sí, Señor. Ok, yo escribí el 3 meses, ahora me acordé. Fin de semana de avivamiento. Avivamiento es volver a revivir algo Está muerto. que está muerto. Pero yo difiero de muchas cosas y les voy a explicar por qué. Yo no dependo de traer a nadie para un avivamiento. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque a muchas personas y muchas iglesias escriben revival, revival, avivamiento, avivamiento. Viene el siervo de Dios, un ejemplo, pues llegó el apóstol, les predicó una semana, todo fue glorioso, se fue el apóstol y están de igual de muertos la otra semana. Eso es así. El avivamiento no depende de algo, depende del Espíritu. Amén. Gracias, Jesús.
el mover y el soplo del Rúa de Dios es una realidad en esta casa. Vive Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso Él impacta, Él bendice, Él restaura. Sí, Señor. El Espíritu se encarga de hacer según la necesidad de cada uno. Amén. Y especialmente aquellos que lo permitan que Dios lo haga. Sí, Señor, eso es. Porque es una decisión. Dígale que está a su lado, esto es una decisión. Decisión. Pero el revival es algo existente en esta casa por muchos años. Eso es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que Dios entrase, aun cuando nos movimos, que ahora regresamos de Holy Street, el Señor dijo, ellos se fueron y yo me voy con ustedes. Sí, Señor. Eso es lo importante. Que cuando tú te muevas, el Espíritu se mueva contigo. Es más, les tengo un testimonio para los que creen y si no lo creen, pues la incredulidad, acuérdate, tu incredulidad no va a permitir que haya el milagro en tu vida. Ay. Cuando nosotros íbamos a cerrar finalmente para irnos de aquel edificio, que ahora regresamos, la puerta se cerró sola. La del templo, la que queda al lado de la cabina, aquellos que saben de los que les estoy hablando, la que está al lado de la cocina. Aquellas puertas brown se cerraron solas. Cuando nosotros cerramos, íbamos a cerrar, que la puerta hizo ¡pra! Y la puerta dijo, el Señor se fue con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Alaba. ¿Cuánto pueden testificar que el Señor se va contigo? Amén. Que el viento donde quiera te muevas, se mueve. Que cuando tú te mueves puedo decir, wow, sentí el viento del Espíritu. Querido Señor. Sentí algo. Amén. Que vayas al mall y allí esté una persona y diga, espérate, detente. Cuando pasaste sentí el viento del Espíritu, el Señor me dice, te regale esto. Qué lindo. Los productos fueron aquellos. Estilo de. Gloria a Dios de gratis, toma. El paquete completo. Lindo. Estilo de. ¿Cuánto le daban? Porque cuando pasaste sentí el viento del Espíritu de Dios. ¿Cuánto cuando van a diferentes lugares o parques de diversión tienes que en tu pleno almuerzo ponerte a administrar a las que están sirviendo? Hello. Yo le voy a decir algo, nosotros no tenemos vacaciones. Ni aún, ni fuera, ni en el cine. Una vez fuimos a Miami y literalmente los dueños de los negocios en un centro comercial decían, no, ustedes son cristianos, ¿verdad? Ustedes van, no, estamos en una convención, está diciendo, por favor, oren por nosotros y por nuestro negocio. Ni siquiera un dollar store. Si vamos al dollar store, hay que ministrar a los dueños del dollar store. Y toda la gloria y la honra del Señor. Eso es testimonio de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Y vamos acá porque no estoy hablando de mí. Estoy hablando de papi. Yo de mí no tengo que decir nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Vamos a ver cosas mayores. El fluir del Espíritu Santo. Las naciones van a ser conmovidas por un avivamiento. Lo declaro, profetizo en el nombre de Jesús. No porque hay predicadores buenos y templos hermosos, sino porque habrá un mover del viento del Espíritu del Señor. Las almas van a querer muchas cosas, pero tenemos que tener las herramientas, estar en la disponibilidad y conectados con el Espíritu de Dios para recibir lo que Él quiere hacer. Tenemos que estar abiertos para que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas. Y va a haber lugares que Él no nos va a querer. Dios tiene algo especial con nosotros. Amén. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu de Dios. Tenemos que darle cara al viento. Él te va a dirigir a las personas precisas para que tú puedas hablarle del Señor. Así dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Resumiendo. En el día de Pentecostés. Amén, amén. Dice que descendió el Espíritu Santo como un viento del cielo. Gracias, Jesús. No vino o no llegó allí por ninguna iglesia. No llegó allí por parte de ningún pastor. Amén, amén. Sino llegó del cielo. Vive Dios. ¿De dónde llegó? Del cielo. Llegó del cielo. Amén. Debemos levantar nuestra vista hacia el cielo. Amén. Pues de allá va a venir el viento del Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Es notoria la diferencia que había en los discípulos del Señor antes del día de Pentecostés y después del día de Pentecostés. Si usted hace una evaluación de la palabra, aquellos discípulos antes de Pentecostés eran quizás algo más normal, más naturales. Tenían una expectativa de algo que no tenían conocimiento. Aleluya. Pero hasta el momento, cuando vino el impacto de un viento que llegó de repente. Qué pena, no tenemos el vídeo aquí, ¿verdad? Bendito, gloria a Dios, lo acabo de ver ahí, expuesto.
descendió el Espíritu de Dios. De momento, de repente, como un estruendo, haciendo ese ruido. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice que aquellas personas fueron impactadas, aquellas personas fueron cambiadas. Los discípulos del Señor fueron transformados cuando llegó el Espíritu de Dios para sus vidas. Antes de Pentecostés, de esa experiencia con el Espíritu, los discípulos no tenían fuerzas para orar. Estaban allí en el Getsemaní durmiendo. Ajá. Aunque Jesús le había dicho, velad y orad, Ajá. quédense conmigo. Come on. Pero que Pedro también se durmió. El bravo de la película se durmió. Ajá. El que se había prometido estar despierto no tenía fuerzas para orar. Sí, señor. No tenía fuerzas para permanecer despierto. Bendito el nombre del Señor. Pero dice la palabra de papi que cuando llegó Pentecostés, dice que Pedro y los demás en aquel momento se hicieron hombres de oración. Sí, señor. Se hicieron intercesores, se hicieron guerreros. ¡Vive! Tenían días de oración, tenían vigilia. Bendito el nombre de Jesús. Hubo una transformación cuando el viento del Espíritu de Dios llegó de repente a aquel lugar. Yo no sé usted si no ha tenido esa experiencia, Alaba. pero yo le diría, Señor, yo quiero el impacto del viento Yes, we tuyo en mi do. vida. Amén, amén. Para con mi hogar, para con mi familia, para con mi estado, mi nación, para con mi ciudad. Es algo importante. Cuando llegó Pentecostés, hubo una transformación. Diga conmigo transformación. Transformación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que va a haber una transformación en esta casa. Antes de la experiencia con el Espíritu, tú eras una persona. Pero cuando entraste en el mover y en el impacto y dejaste que el Espíritu te transformara, tú eres otra. Exacto, amén. Cuando Dios impacta, hay diferencia, hay transformación, hay Sí, cambio. señor. Amén. Eso es así. Voy a decir algo con mucho amor y respeto, bien paternal. Si no hay cambio, Dios no está. Si siguen lo mismo, Dios no está. Eso es así. Y no podemos justificar nuestras faltas, pecados e iniquidades. Santo. Porque muchos se justifican y siguen. Y no, ahora la teología nueva, que si te caíste más fuerte, Dios te va a levantar. Tenga cuidado con eso. Porque yo he sabido de muchos que no han sobrevivido a la sobredosis. Muchos no han sobrevivido por estar fornicando con la mujer de hoy. Hello. Lo han cogido y lo han matado. ¿Sobrevivió o no lo sobrevivió? No lo pasó. Hello. Muchos Dios los llama y terminan en la silla de ruedas. Ay, Señor, si yo hubiera escuchado antes. Señor, cuando tú ya me llamaste en aquella iglesia de allá del barrio hace 25 años atrás. Cuando iban con mechones. Allá. Y no había electricidad, pero qué gloriosos aquellos. Aleluya. Y tu espíritu me habló en aquel momento. Y tú me llamaste. Pero hice caso omiso al llamado, Señor. ¿Por qué no he prosperado? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué las cosas me salen mal? Porque no estás fluyendo, no estás conectado debidamente con el Espíritu de Dios. Pero hoy es el día de cambio. Amén. Hoy es el día de transformación. Gracias, El Padre. de repente de Dios ha entrado a este lugar en esta hora. Para decirte, no tienes que vivir en la misma manera que he estado viviendo. No tienes que estar frente al mar rojo y no saber qué hacer. El momento donde el viento del Espíritu de Dios te abre abrir puertas y caminos para poder alcanzar el propósito que tiene para con tu vida. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. El día de salvación, el día de victoria, el día de transformación. Padre Celestial Jehová, que toda la iglesia se transforme en un círculo de oración. Que el espíritu de oración sea derramado. Así sea, oh Dios. En el libro de los Hechos, leemos en todas partes, había oración. El espíritu, el viento del espíritu llegó y produjo ese deseo de orar. Antes del día de Pentecostés los discípulos estaban llenos de temor, tenían miedo, temblaban.
habían cerrado las puertas, no se atrevían a salir a las calles. Pero después del día de Pentecostés, dice que salieron para hablar entonces de Jesucristo. Hubo un cambio, hubo una transformación de esa experiencia con el Espíritu de Dios. Dice que Pedro, la palabra, había negado a Jesús, diciendo que no le conocía. Y allí estaba Pedro predicando y proclamando el Evangelio. El temor se había ido con el viento. Vive Dios. Antes de Pentecostés, los discípulos discutían quién de ellos era el mayor o el mejor para estar junto con Jesús en el cielo, o quién se sentaría al lado del maestro. Pero después de aquel día hubo un cambio, hubo una transformación. Ya no decían entonces yo soy el más grande, sino decían el más grande es el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amado, finalmente, ahora sí estoy terminando. El diablo trata de lanzarte su propio espíritu. Un espíritu que viene del abismo, que viene del infierno. Eso es así. Y que trae odio y violencia. Trae pecado, trae calamidad. Pero cuando Dios derrama de su espíritu, entonces nos llena con amor, nos llena con poder, nos llena con pureza. Y tenemos el deseo de vivir para Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos desean en esta hora el Espíritu Santo? Amén. Pueden tocar ahí esa melodía del cielo que Dios te va a dar. Es necesario entender que el Espíritu Santo espera tener habitación en ti, para que cuando hables se escuche que estás lleno del Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que en tu diario caminar tú seas guiado y guiada por el Espíritu de Dios. Cuando ores, puedas orar en el Espíritu. Que todo lo que sucede en tu vida sea el resultado de la presencia del Espíritu de Dios contigo.